Buenas tardes, licenciada Josefina, compañeros y compañeras. Bienvenidas a la segunda sesión de aprendizaje con el tema escritura, lectura y pensamiento crítico, que en este día se lleva de manera asincrónica en el curso de Pedagogía de la Enseñanza Superior. Desarrollaremos este momento con la siguiente agenda. Bienvenida y registro en un primer momento. En un segundo, la activación de presaberes. En un tercero, exposición temática. En un cuarto, ejercicio de lectura y pensamiento crítico. Y en un quinto, tomaremos la asistencia. La competencia específica a alcanzar es: reconoce la importancia de la escritura, lectura y pensamiento crítico como parte de los procesos de aprendizaje para la enseñanza de la historia en la educación superior, mediante la interpretación de las competencias lectoras. Y a través del criterio de desempeño, experimenta y analiza procesos de escritura, lectura y del pensamiento crítico en el desarrollo del aprendizaje. Los momentos de aprendizaje que tendremos significativamente serán entonces evaluación diagnóstica en un primer momento, en un segundo momento la exposición temática y en un tercer momento el ejercicio práctico. Pasaremos en este momento entonces a ese primer momento de aprendizaje, que será la evaluación diagnóstica. Las instrucciones son: vamos a ponerle pausa al video, regresaremos a la asignación de Classroom, ingresarán al link de la evaluación diagnóstica y tendrán para su realización 10 minutos. Luego de elaborarlo, regresarán acá al video para retomar la visualización. Ponemos en pausa y volvemos. Muy bien. Ya hemos entonces concluido nuestra evaluación diagnóstica y nos hemos dado cuenta que existen diferentes formas de interpretar el pensamiento crítico y que con los conocimientos previos que hemos adquirido, que se han ido desarrollando en el transcurso de nuestro aprendizaje, hemos ya podido relacionar los contenidos que anteriormente hemos recibido y ahora podemos activar los nuevos contenidos o bien relacionarlos, que es lo que haremos en este momento. Entonces, vamos a empezar a conocer primero qué es la escritura madura. Sabemos que el escribir es una habilidad que que se va adquiriendo en las etapas de la educación inicial y vamos perfeccionándola en las siguientes etapas, puesto que es una de las formas de comunicación que como seres humanos empleamos. Por lo tanto, es necesario que seamos capaces de comprender y estructurar ideas con sentido a la hora de transmitirlas de manera escrita. La escritura madura entonces es considerada como una competencia instrumental, debido a que el sujeto, nosotros en este caso como seres humanos, nos enfrentamos a resolución de problemas continuamente, que en su momento son problemas complejos y que por lo tanto necesitan diferentes herramientas, estrategias para poder comprenderlo y luego establecer posibles soluciones. Contar con esas estrategias para la resolución de dicho problema va a permitir empezar el proceso de la resolución bajo ciertos objetivos establecidos en una planificación. Por lo tanto, tenemos que tener claridad de lo que queremos hacer. Aquí tenemos nosotros un pequeño esquema y nos dice: la escritura, en este caso, surge a partir de múltiples causas que desencadenan la activación de nuestra creatividad. Esas diferentes causas pueden ser una actividad compleja, una actividad necesaria o una tarea que no realizamos cotidianamente. En este caso vamos a entender que la escritura se ajusta según nuestras necesidades o bien cómo nosotros empleamos también en los procesos propios cognitivos que vamos desarrollando. Por lo tanto, todos estos elementos deben ir madurando en nosotros desde el momento que aprendemos a escribir. Sin embargo, la escritura, hasta en muchas sociedades, incluyendo la nuestra, se le da más énfasis en los primeros años para aprender a escribir técnicamente, pero más adelante ya no se logra dar un seguimiento que haga que esta escritura ya no
tan técnica se convierte en una escritura significativa o reflexiva. Por lo tanto, en este caso, la escritura es una competencia reconstructiva, nos dice el autor Acarandi. Esto quiere decir que primero provee de seguridad en el proceso de generar y plasmar ideas. Permite que expresemos con sentido nuestras ideas y le demos una estética a cómo las vamos construyendo, que tengan una alta calidad, digamos, a la hora de construirlas. Permite que también nosotros comprendamos cuándo y cómo debemos hacer las generalizaciones y eso se convierte en una habilidad. Nos enseña el proceso de planificación, que es importante para poder empezar a construir conocimientos que en este mismo proceso de planificación irán generando otros conocimientos. De manera que al final logremos integrar significativamente esos conocimientos a partir de reflexiones y de integraciones de argumentos. Los pasos fundamentales para ser un escritor maduro se pueden traducir en 3. El primer paso nos dice que tenemos que aprender nosotros a desarrollar una planificación, tomando en cuenta la elección del tema que se quiere escribir, el tipo de lector a quien se le va a dirigir este contenido y qué se quiere alcanzar con el escrito. Es muy importante en este caso entonces que la redacción del texto, así como la revisión, puedan tener un momento oportuno para que podamos verificar si se van a poder cumplir los objetivos trazados. Es decir, que en esta planificación vamos a establecer el tema, los destinatarios y tipo de texto, la generación de ideas y su organización. En un segundo paso, vamos a encontrarnos con la traducción, traducir. Dice que son habilidades lingüísticas que se generan a partir de las experiencias, expresar y desenvolver el discurso escrito bajo un proceso con el fin de aplicar los conocimientos retóricos. Por lo tanto, es cómo vamos a llegar al lector. O sea, que nuestras palabras sean traducidas al aspecto de cultura, contexto, incluso nivel de académico que ha tenido mi lector, en este caso, que a quien va dirigido lo que yo estoy desarrollando. La idea entonces es que el lector pueda sentirse convencido de lo que está leyendo a partir de que nosotros hemos hecho un trabajo de revisión de fuentes científicamente comprobado y se evidencia en las citas que hemos nosotros realizado. Tener en cuenta que cuando nosotros resumimos o cuando hacemos una inferencia o plantear preguntas, es necesario que todo tenga una claridad y una justificación argumentativa, de manera que mi ejercicio de escritura sea confiable y genere seguridad al lector. En un paso 3, pasamos al momento de la revisión. Evaluar es el nivel de la metacognición y autorregulación que se espera vayan realizando los lectores, a fin de adquirir los niveles de lectura comprensiva deseados. Por lo tanto, los escritores maduros constantemente revisan sus textos y aplican estrategias de apoyo para solucionar los problemas que pueden presentarse en el desarrollo de su texto escrito. Si se dan cuenta, hemos llevado un paso bastante fundamental para ir reconociendo cómo escribimos, qué mensajes transmitimos o qué mensaje deseamos transmitir y si al final se logra llegar a ese objetivo. Vamos entonces a pasar a un segundo momento que es la comprensión lectora. Dice que la lectura es considerada un proceso constructivo, pues implica establecer relaciones entre el autor, el texto y el lector del texto. Como veíamos en la fase anterior, cuando nosotros estamos en escritura, lo que esperamos es que el lector pueda compartir de alguna forma nuestras ideas y las pueda también cuestionar. Luego dice acá también, la lectura requiere de los conocimientos previos del lector y de la contextualización e inferencia de las intenciones del autor.
para la construcción activa de nuevos conocimientos. Esta parte de la contextualización es muy importante porque hay escritos que están dirigidos a una población según su cultura, según su área geográfica, que no siempre se ajustan a la nuestra. Por lo tanto, tenemos que tener una visión crítica para poder entender a quiénes está siendo dirigido y cómo se pueden aplicar. A esto se le puede entender como comprensión lectora. Algunos aspectos importantes son leer y comprender el texto, sabiendo que es un ejercicio que se hace necesario desarrollar, en este caso para las capacidades de leerlo con sentido amplio, de manera crítica e inferencial. Y en un segundo momento es un texto, en un texto hace falta reconocer la ideología, el estatus y grado de certeza que los argumentos científicos que aparecen en él, diferenciando entre afirmaciones, hipótesis, especulaciones y predicciones. Es por ello que la lectura ayuda a mejorar e incidir en las condiciones sociales y humanas del lector, que al absorber los conocimientos puede pensar reflexivamente sobre aspectos de la vida cotidiana, por lo tanto se ejercita mentalmente. Los profesores en este caso tendrán como parte de su misión ayudar a los alumnos a trabajar el pensamiento crítico. Para ello se considera que el aprendizaje cooperativo y la discusión en grupo fomentan el aumento de habilidades de orden superior, como criticar, analizar, juzgar y mejorar las estrategias de razonamiento. Pues en la coevaluación se pueden escuchar los diferentes puntos de vista, tanto del docente como de los mismos estudiantes, hacia ellos mismos y hacia el docente, y en el trabajo colaborativo, definitivamente, pues ellos pueden transmitir sus reflexiones respecto a los trabajos de sus compañeros y compañeras. Es por ello que los profesores aportan herramientas para trabajar el pensamiento crítico continuamente, a partir de lo que ellos han ido experimentando. Y parte de estas diferentes acciones o estrategias que se han ido enfatizando, pues buscan la manera de valorizar los sentimientos y las emociones. También formar parte digamos, de los estudiantes el análisis y la reflexión, pues, a fin de que el pensamiento crítico en este proceso de lectura se haga objetivo. En este nivel de lectura, entonces, se emplea la lectura desde lo que se conoce o desde la enciclopedia, digamos. Es decir, el uso de saberes de diferentes fuentes en cuanto a lo crítico que el lector deba posicionarse para emitir juicios desde la ubicación del autor, cómo el autor plantea esas ideas en su texto. De este modo, el lector construye representaciones ideológicas propias de la identificación de las ideologías de los autores presentes en los textos. Una de estas diferentes herramientas que se han empleado a nivel mundial se conoce como las competencias de lectura PISA, que es el programa para la evaluación internacional de alumnos. PISA se encarga en este caso de ver tres grandes áreas de la educación, digamos, de los aprendizajes. Una es la competencia lectora, la competencia matemática y la competencia científica. Nosotros nos referiremos específicamente a la competencia lectora. Las competencias lectoras en este caso dice que van enfatizando a la evaluación de competencias que se basan en evaluar e identificar la existencia de ciertas capacidades, habilidades y aptitudes que ofrezcan diferentes herramientas que permitan a la persona resolver problemas y situaciones de la vida cotidiana. Dicha evaluación se dirige a una población, ¿verdad? Específicamente, que vamos a ver más adelante, que serán alumnos, en este caso, que tendrán como finalidad
seguir sus procesos de enseñanza. Entonces, el proyecto PISA explora en este caso la competencia lectora, eh, como enfatizando en este caso en la persona que debe aprender o conocer cómo la persona desarrolla sus habilidades para comprender y utilizar la reflexión sobre textos escritos, a fin de que alcance sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y sus capacidades para ejercer una participación coherente en la sociedad. Entonces, en ambos casos podemos encontrarnos que en la vida cotidiana nos vamos enfrentando a diferentes situaciones problemáticas que tenemos que buscar las soluciones, pero que sean soluciones en este caso con una vía coherente, ¿verdad? Que conociendo en este caso las diferentes acciones que podemos realizar, tomemos la mejor decisión. Dicha evaluación se dirige a una población que está por pasar a una educación postsecundaria o próxima a iniciar la vida laboral. Comúnmente se ajusta a estudiantes que ya están sobre los 15 años en adelante. Es importante destacar que el programa ha sido concebido como un recurso para ofrecer información abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las decisiones políticas públicas que sean necesarias para mejorar los niveles educativos. Es decir, que puede existir incluso una cierta comparación entre los países para indicar cuáles son los países que tienen ciertas competencias ya bien desarrolladas y otros que están en esa consistencia de ir formulando eh, las ideas de cómo nosotros nos interpretamos. Quizás en este caso podríamos hacer nosotros el ejemplo de cómo en Guatemala se llevan a cabo las evaluaciones de lenguaje y matemáticas hacia los ciclos. Por ejemplo, el de educación básica, que sería en tercero básico, y en el caso de los graduandos, que están cerrando su etapa de educación secundaria para iniciar una etapa de educación universitaria o superior. Parte de los modelos, digamos, que se tienen que ir desarrollando es que PISA utiliza diferentes modelos para poder hacer estos procesos. Entonces, parte de ellos es generar un equipo de estrategias como las destrezas que se deben dominar para poder desarrollar las competencias lectoras. En este caso es hablar, escuchar, leer y escribir. Si se dan cuenta, estamos haciendo un énfasis en los 4 elementos que deben ser, en este caso, reflexivos. Luego, la evaluación de la competencia lectora, que integra varios textos, con una serie de preguntas relacionadas en el texto seleccionado. Entonces, se pueden encontrar con una página, digamos, con contenido y luego una serie de preguntas que se resuelven con el contenido previamente leído, reflexionado y analizado, ¿verdad? Luego, un tercer momento de la competencia mínima que se evalúa y la competencia máxima. En este caso, la mínima es la localización de fragmentos del texto leído. Y la máxima en este caso es la capacidad del alumno de reflexionar y emitir opiniones propias de diversos aspectos del texto. Es decir, ya él puede manejar el contenido y ya manejándolo puede sacar también sus propias conclusiones. En este caso podríamos pensar que la reflexión ha llegado a un punto de la síntesis. Tanto la escritura como la escritura madura y la lectura comprensiva van desarrollando entonces el pensamiento crítico, puesto que como hemos visto anteriormente, ya podemos manejar ciertos contenidos que nos ayudan a visualizar de mejor manera lo que está escrito y los mensajes que se quieren transmitir. Por eso es importante tomar en cuenta el estudio y conocimiento de las creencias epistemológicas de los estudiantes, porque no podemos empezar a transformar o querer incrustar o querer cambiar una forma de cómo ellos conciben el mundo. Es necesario conocerlo y luego ir integrando los conocimientos para que ellos valoricen y vayan haciendo una especie de equilibrio para conocer de mejor forma los temas de discusión que pueden aplicar en su vida cotidiana. A partir entonces del contacto con la lectura. Veremos este video y luego retomaremos el contenido.
¿Qué es el pensamiento crítico? Seguro escuchaste hablar de él o de la necesidad de ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. También implica valorar y respetar las posturas de terceros, siempre reconociendo sus argumentos. El pensamiento crítico está relacionado a la apertura hacia lo diferente, a la comunicación y creatividad, entre otras dimensiones. Es un proceso intelectual y perceptivo vinculado a la relación con los otros. Por eso, une distintas dimensiones de lo humano: lo social, lo cultural, lo educativo y lo psicológico. Pensar críticamente es poner en cuestión la realidad tal como se presenta y no aceptarla como la única verdad posible. Cuanto más desarrolles el pensamiento crítico, más preguntas puedes hacerte sobre el mundo que te rodea, y esto te va a permitir comprender la naturaleza de los problemas y crear varias soluciones posibles. Este incluye curiosidad, autonomía, flexibilidad, razonamiento, argumentación y creatividad. Esta forma de pensamiento es importante para tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar y evaluar la información de los medios. Pero, ¿cómo ponerlo en práctica? Escuchando sin prejuicios, revisando siempre tus ideas, analizando y cuestionando lo que te presenten como certeza irrefutable. El pensamiento crítico se basa en el ejercicio de preguntar continuamente. Es clave para crear abordajes que permitan plantear interrogantes nuevos. Como pudimos escuchar, el pensamiento crítico implica establecer aspectos ordenados y procesuales, aplicando estrategias que permitan el progreso en la educación y profundización de los contenidos. De esta manera, pues, como decía en el video, no podemos dar por sentado que todo lo que nosotros escuchamos u observamos tenga una única visión. Tenemos que ir más allá. Tenemos que estar en ese contacto con la realidad, contacto con las fuentes, y de parte científica tener como cierto dominio de las competencias lectoras para poder incluir en nuestros conocimientos aquellos documentos que nos ejerzan a nosotros una visión de confianza y seguridad de los documentos, de la información que nos está transmitiendo. Dentro del desarrollo del pensamiento crítico se ha examinado y desarrollado y se promueve, por ejemplo, las ideas de la taxonomía de Bloom. En el caso de Bloom evoca 6 aspectos del pensamiento crítico, en estos en sentido creciente, íntimamente ligados al proceso de aprendizaje con el fin de educar para la vida. Y como vemos en la pirámide, tenemos en la base el conocimiento, la comprensión del conocimiento, la aplicación de ese conocimiento, el análisis de estos procesos anteriores, la síntesis que se realiza a partir de llegar a un cuarto momento de desarrollo, y luego evaluar esos conocimientos. De manera creciente, definitivamente, porque vamos desarrollando las diferentes capacidades y habilidades para poder desarrollar nosotros este tipo de pensamientos complejos. Sin embargo, también a finales de bueno, esto estamos hablando nosotros en la década de los años 50. Más adelante, algunos antiguos alumnos de Bloom también establecen una idea distinta de cómo visualizar esta pirámide, pero a partir de transformar los sustantivos por verbos. Entonces, en la base continuamos con el conocimiento, que es lo que genera en este caso la aplicación de la visualización del conocimiento. Luego pasaríamos entonces a la fase de la comprensión, ¿verdad? Conocimiento, comprensión. Luego aplicación. Luego el análisis, la evaluación y la creación. Entonces pasamos de un momento de que el conocimiento se convierte en la recuperación de conocimientos previos, que es el recordar,
La comprensión en el comprender, la aplicación al aplicar, el análisis al analizar, la síntesis como una evaluación, bajamos de nivel y culminaríamos en este caso con la creación. Creación de contenidos que en este caso podríamos llamar novedosos o que desconocíamos. Por lo tanto, el pensamiento crítico desarrolla las habilidades para la resolución de problemas y estrategias de investigación debidamente planificadas. Por eso es que se habla en este caso que son elementos procesuales. Todos tienen un proceso de desarrollo, que es lo que nosotros tenemos que ir como aplicando en los diversos momentos de aprendizaje para que, pues al momento que nosotros nos enfrentamos a una situación que se convierte en un problema o resolución de una situación, de un fenómeno, pues entendamos nosotros o podamos ir a las fuentes necesarias o a los documentos necesarios para poder adquirir las herramientas de la búsqueda de resolución. Pasamos entonces en este momento a el momento de ejercitación del pensamiento crítico. Vamos a regresar nuevamente a la plataforma de Classroom y encontraremos el link de este ejercicio. Ustedes podrán entonces desarrollarlo en un tiempo de 10 minutos y luego vamos a regresar acá a la sesión nuevamente. Así que ponemos en pausa y regresamos. Muy bien, pues ya hemos tenido ese momento de reflexión, ¿verdad? Hemos hecho nuestro ejercicio de lectura y luego hemos ido desarrollando las diferentes respuestas que se presentaban en nuestro ejercicio de pensamiento crítico. Si nos damos cuenta, parte de esto es muy importante, la atención con la que leemos, porque de alguna forma tenemos que conocer las ideas que se están generando, el sentido del tema, y por eso nosotros hacemos comúnmente aquel ejercicio básico de ideas principales, ideas secundarias, si hay alguna situación de problema que se va evidenciando y vamos nosotros poco a poco sacando resultados, digamos, de esa lectura comprensiva que hemos hecho. Para finalizar, vamos a regresar nuevamente a la plataforma ya al finalizar este video para poder llenar nuestro proceso de asistencia. Agradezco desde ya su participación a esta clase que haya sido de mucho aprendizaje en ambas vías, que ya pues ustedes me podrán hacer sus comentarios ahí en el Classroom, en la asignación de este momento. Y espero también pues en el día miércoles podernos encontrar de nuevo para poder escuchar también algunas impresiones de este tema que hemos desarrollado en un primer momento de la clase. Que tengan muy buen día, muy buena tarde y nos encontramos hasta la próxima.